dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto, cuando hablamos de quién, él constituyó, el Señor, oficios. Todo esto lo saben, todo esto yo sé que usted lo sabe, pero tengo preparado 3 de los oficios. No vamos a hablar de los 3 hoy. Pero, ¿cuál es la razón que quiero centrarme en esta charla? No sé si llamarle estudio, si va a ser un culto de estudio, porque vamos a cantar, vamos a adorar y hoy vamos a hacer 2 coros nada más, pero vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Vengamos preparados para eso. ¿Por qué quiero? La realidad es que quiero, no sé si la palabra es marcar el territorio con la diversidad que hay de pensamientos, de pseudos apóstoles, de pseudos profetas, que lo único que han hecho este último tiempo es confrontar la realidad bíblica. Pasa lo mismo que con los diezmos, pasa lo mismo que con las ofrendas. Hay un montón de información, que en la gran mayoría son negativas. ¿Por qué digo negativas? Porque buscan confundir la mente de los hermanos o las hermanas que con buen criterio y que a lo mejor con un poco de falta de conocimiento profundo en los temas, aceptan y después se sienten un poco desilusionados, desamparados en cuanto al conocimiento. Mi pretensión humildemente es que usted se prepare para responder. Esa es la realidad. No quiero hacer de maestro ciruela, de ponerme aquí como se da cuenta, no estamos hablando teológicamente. Yo no quiero entrar en el tema teológico. Ya vamos a tener tiempo de la teología cuando comencemos el Instituto Bíblico. Ahora quiero hablar de la practicidad, de lo práctico, que es hablar de este tema. ¿Hay apóstoles en este tiempo? ¿Sí? ¿Por qué creemos que hay apóstoles? Todos somos enviados. La palabra apóstol exactamente significa enviados. Cuando decimos todos somos enviados, estamos hablando de algo que es un ministerio. La palabra ministerio significa servicio. A veces nos enorgullecemos, sí, no, porque yo soy ministro, y creemos que eso implica ser algo más de lo que realmente es. Nosotros cuando decimos ministro, mi hermano Pablo es un ministro, mi hermano Sandro es un ministro, mi hermano Segundo es un ministro. ¿Cómo ministro? Sí, porque Dios lo ha puesto a servir. El Señor a través de Jesús, Dios, en alguna de estas charlas así vamos a hablar un poco de la cristofonía. Es decir, que cristofonía, la manifestación de Dios en persona, porque muchas veces Dios habló, Dios me mostró. No hagamos una confusión de estas cosas. La cristofonía es otra cosa, pero ese es otro tema. Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué le dijo? Bueno, a ver, Pedro le dijo, vos no me vas a lavar los pies a mí. Pedro no dijo exactamente eso. Tú no me lavarás los pies a mí. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y después termina diciendo, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Maestro
y Señor, y bien decís, porque lo soy. Y si yo le he lavado los pies a ustedes, ¿qué después dice? Lo mismo tienen que hacer ustedes. ¿Quién era el que lavaba los pies dentro de una casa? Pero era un siervo o un gran siervo, era el siervo más inútil, porque se pagaba en ese tiempo 30 monedas de plata. ¿Me está escuchando? Sígalo y anótelo, porque esto es importante que usted lo tenga claro. Ese siervo viejo, cojo, inútil, que ya no servía para nada, lo tenían para ese trabajo, para lavar los pies de los que venían. Y por esos siervos los señores del tiempo pagaban 30 monedas de plata. ¿Al siervo? Por el siervo. Vos vendías un siervo que tenía, a lo mejor que lo tenías hace 20 años y ya no servía más. Entonces yo venía y te decía, te compro ese siervo y te lo pago 30 monedas. Sí. ¿Cuántas monedas fue comprado? Exactamente, por la misma cantidad de dinero. El precio que se pagó por Jesús es por el siervo más inútil. Entonces, ese siervo, eso es lo que vino a hacer Jesús. Yo vine a lavarlo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Pretendo en el Señor que después de estas charlas, usted esto lo tome muy en serio. Usted no es señor ni de su propia vida, o sea, no es dueño de su propia vida. Usted está puesto como ministro, como servidor, como siervo. Para eso hemos venido, para eso estamos, para eso nos llamó, para servir. Así que usted no se crea, ni yo me tengo que creer la última Coca-Cola del desierto. Usted está acá por misericordia y tiene que ser movido a misericordia. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Y Él habla en el libro de Santiago que seremos juzgados sin misericordia si actuamos en misericordia. Y el Señor habló y dice, misericordia quiero más que juicio. O sea, servicio, misericordia y ministerio es un sinónimo tripartito. Servicio, misericordia y ministerio. Entonces, cuando decimos que todos somos enviados, todos tenemos un ministerio apostólico. Afírmese en eso, hermano. Usted y yo tenemos un ministerio apostólico. Así que si a usted le dice, cuando hablamos, ¿cómo es la iglesia? La iglesia es una iglesia apostólica, en primer lugar. Después cuando entremos a otro tema vamos a irlo viendo. Usted tiene un enviado, tiene un llamado y un envío. Y el primer ministerio que la iglesia, toda la iglesia, tiene que cumplir es el ministerio, como dice Pablo allí en el libro de los Corintios, el ministerio de la reconciliación. A ver, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser... Todos somos apóstoles, todos somos enviados. Simplemente la palabra apóstol significa enviado, lo mismo que obispo. Y ya los obispos, y pues nos ponemos los galones, nos ponemos la chaqueta de obispo. Y la palabra obispo significa cuidador. Y no había un solo obispo en la iglesia, había muchos obispos, guardaban distintos lugares y distintos trabajos. Entonces, lo primero es que todos tenemos un ministerio, pero no todos tenemos un oficio apostólico. ¿Amén? Yo voy a mostrarle primero, antes para entrar en temas, le voy a mostrar primero cuáles son, porque cada oficio, es lo mismo que si yo mando barrer a alguien y le digo, vas a barrer la casa y no le doy una escoba. ¿Podrá barrer? Cada oficio tiene dones.
Todos los oficios tienen dones diferentes, todos, los 5. Voy a mostrarles y yo quiero que usted lo anote. Es decir, va a entregar estas hojas, no las voy a entregar por ahora, porque esto va a ser un material que viene completo con los 5 ministerios. Recién tengo 3 acá. Los otros los tengo hechos ya, pero no los pasé. Entonces voy a hacer un solo material, un solo compendio de los 5 ministerios. Voy a leer tal cual está escrito, hermano, para que usted anote lo que considere que está y que le sirve. Cada ministerio que da el Espíritu Santo viene acompañado con los dones necesarios para ejercer el ministerio pertinente. Los dones espirituales que acompañan al ministerio apostólico son bendiciones o capacidades que Dios otorga a través del Espíritu Santo para que los apóstoles puedan cumplir su llamado. Estos dones, según la tradición cristiana, se manifiestan en diversas formas, incluyendo la habilidad de transmitir el mensaje de Dios, curar enfermedades, realizar milagros y a ejercer autoridad espiritual. Y voy a ir nombrando cuáles son los dones que siguen al oficio de revelación. Anótelo, don de revelación. Don de revelación. Esto permite a los apóstoles recibir revelaciones divinas y comprender los propósitos de Dios. Los que tienen oficio apostólico, por lo general, el Señor les revela qué se debe hacer, en qué lugar y cómo se debe hacer. El don de profecía los apóstoles tienen, el que tiene oficio apostólico tiene el don de profecía. ¿Anotaron? Sí. Habilita a los apóstoles a anunciar el mensaje de Dios y predecir eventos futuros. Cuando veamos el tema de la profecía, el oficio profético, vamos a ver uno de los errores que se cometen o que cometen los que dicen ser profetas en este tiempo y que engañan a tantas congregaciones y que juntan tanta gente. ¿Anotaron? Sí. El don de la enseñanza. Los apóstoles pueden enseñar, tienen capacidad de enseñar. ¿Anotaron? Sí. Permite a los apóstoles enseñar las verdades del Evangelio y la doctrina de Dios. El estudio del pastor Luis hablaba, ¿no es cierto?, del problema de los dogmas. Una cosa es la doctrina y otra cosa son los dogmas. La doctrina es lo que enseñó Jesús. Es llevar a la práctica la enseñanza que enseñó Jesús. Amén. Amén. En los apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya lo vamos a ver, encontramos que los que acercaban a Dios seguían la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina predicaban los apóstoles? La doctrina que predicaban los apóstoles en la iglesia primitiva era cristocéntrica. El centro de su enseñanza era Cristo. Acá en el estudio está el apóstol Juan, en su epístola dice: lo que hemos visto y oído, eso hablamos. ¿De qué hablaban? De lo que habían visto y de lo que habían oído. No había en ellos ninguna sombra de mutación alguna, ni no existía ahí en medio de ellos
todo lo que después fue apareciendo, que los hombres hicieron como doctrinas, solo eran ideas humanas, historias, filosofías, y como dijo Pablo, huecas sutilezas que en nada sirve a la salvación. Eso está escrito en Colosenses capítulo 2, si lo quiere anotar. El otro don que está manifiesta en los apóstoles es el don de la administración. Esto habilita a los apóstoles a organizar y dirigir las actividades de la iglesia. Los apóstoles tienen una visión panorámica de las cosas. Y muchas veces muchos hombres que tienen ese oficio apostólico les cuesta desarrollar porque no encuentran eco en la gente que está a su lado. Y lamentablemente se malgasta un tiempo profundo en el cual se puede desarrollar grandes cosas para la gloria de Dios. Amén. Otro de los dones que están sobre los apóstoles es el don de milagros. Esto permite a los apóstoles realizar milagros y signos de demostración del poder de Dios. Los que tienen el oficio apostólico, está el don de milagros, los milagros los siguen. Hay muchos que dicen, yo soy apóstol y no hay esas manifestaciones, pónganlo un poquito en duda. Amén. El otro don que le sigue a los apóstoles es el don de sanidad o de curación. Hay una diferencia entre el milagro y la sanidad. ¿Cuál es esa diferencia? El milagro es instantáneo y la sanidad puede ser progresiva. Exactamente. El milagro es algo que ocurre en el acto. La sanidad es algo que va creciendo. Yo cuando estaba, había un material que siempre me impactó, que era el material del evangelista T.L. Osborne, un evangelista de sanidad y de milagro, estamos hablando del siglo pasado, y él escribió en uno de sus estudios, era un hombre que era muy prolífero en la enseñanza escrita, y él mostraba, ¿no es cierto?, a los discípulos que él tenía la diferencia entre el milagro y la sanidad. Y él mostraba en una forma literal, decía, cuando usted corta un árbol, aunque lo corte de raíz, que no deje nada en la tierra, las hojas se secan inmediatamente. La sanidad es exactamente lo mismo. Y eso hay que explicarlo, porque hay gente que viene desilusionada de los grupos, especialmente de campaña, dice, no me sané. ¿Estás seguro que no te sanaste? La sanidad es una herencia de los hijos de Dios. La sanidad es una herencia de los hijos de Dios. Cuando hablemos de los evangelistas, les voy a mostrar algunas cosas que los que sienten el llamado del evangelismo les va a volar la cabeza. ¿Amén? Una cosa nada más. Naamán. ¿Cuántos saben la historia de Naamán? Naamán. ¿Eh? ¿Qué pasó? A ver. Era un ejército que era valeroso, era muy valiente, pero tenía un problema que era la ley. ¿Y qué pasó? ¿Alguien le habló? Sí, el profeta
Sí, uno de los siervos de Naamán le habló a él acerca del profeta Eliseo. Ajá. Y él dijo, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Entonces Eliseo hizo esto, mandó a uno de sus criados a decirle a Naamán a que se sumergiese en el río Jordán 7 veces. Y él se enojó, Naamán, y dijo, si realmente si hubiese sido un profeta de Dios, hubiese ido él a venirme a buscar y me hubiese dicho esto, o hacer otra cosa. Pero los criados lo convencieron y le dijeron, si él te hubiera pedido otra cosa, ¿lo hubieras hecho? Y sí, bueno, ¿qué más te cuesta? ¿Qué son 7 veces? Y nada más tuvo que obedecer. No ocurrió el milagro las primeras 6 veces y cuando fue la séptima vez que se sumergió, dice la escritura que la piel no solamente que se limpió, sino que se volvió como la de un niño. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Yo quiero que analicen esto. Vino al profeta, esperando que el profeta fuera y lo tocara, me imagino. Algo ritual. Es lo que pasa en los ministerios. Cuando nosotros nos empezamos a sentir que somos lo que hacemos en la obra, nos movemos al contrario del profeta Eliseo. Vamos y lo tocamos. No, yo voy, sí. No es así. Tenemos que tener la seguridad de decir lo que Dios quiere que haga. Cuando habla del Jordán, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa Jordán? Humillación. De la palabra. Nosotros tenemos el poder de convocar la unción del milagro y de la sanidad. Porque Jesús dijo, en mi nombre. Nosotros tenemos la autoridad de convocar al espíritu de sanidad y al espíritu de milagro. Señor, obra milagro. Pero el paso de la sanidad no lo podemos dar nosotros. Porque si no sería nuestra la gloria. Eliseo le dije que vaya y se meta 7 veces en el Jordán. La palabra Jordán significa humillación. Para él fue el colmo. ¿Acaso no había en mi país río más lindo que eso que me van a meter en ese río mugriento? Muchos quieren sanidad, pero a la gente hay que explicarle que no somos nosotros, sino que es la obediencia a lo que Dios dice que es. Y que sí, amén, tiene que aumentar la fe. Ahora, ¿cómo aumenta la fe de otro si esa fe no está primero en mí? Yo voy a orar por un enfermo, será sanado, se irá a morir. No vaya a orar. Literalmente no vaya. Pero si estás convencido de que estás haciendo algo que el Señor te mandó a hacer, hacelo confiando y declarando y decretando que tenés la autoridad delegada de Dios sobre tu vida, sobre tus manos, sobre tu ministerio, para que esa persona sea sanada. Pero no te indalgues la gloria, mandalo al Jordán. Amén. Pero es otro tema. El don, otro de los dones que tienen los apóstoles, es el don de fe. Esto permite a los apóstoles tener una fe inquebrantable en Dios y en su poder. Yo te creo, Señor. No sé cómo, no sé por qué, ni sé dónde, ni sé. Yo sé que lo vas a hacer. Cuando uno está convencido que es el propósito de Dios, es uno que creemos cualquier cosa, no sabemos, no conocemos el propósito de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el propósito de Dios? ¿Cómo calcula usted que va a conocer el propósito de Dios? Y a través del saber y de la Escritura. A través de la Escritura, ¿y qué más? Dios.
¿Y cómo conocemos a Dios? La intimidad. ¿Eh? La intimidad. ¿Y cómo es la intimidad con Dios? Yo quiero que usted analicemos, pensemos, todos estamos aprendiendo. El comienzo de la sabiduría es, lo primero que tenemos que tener para conocer a Dios es temor a Dios. Dios no es juguete nuestro. ¿Me explico? Cuando usted hoy hablaba con una persona y le decía, ¿sabes que yo tengo en este tiempo, le doy la gloria a Dios porque este tiempo el Señor me ha llevado a tener tiempos de intimidad con Dios? ¿Cuál es el tiempo de intimidad? A través de la palabra. Salgo a la calle y por ahí, hermano, como decía el pastor Luis el otro día, por ahí me dan ganas de bajarme el auto y darle unos cachorros. Pero que tengo que temer a Dios. Y temer a Dios es honrarlo a Dios. Nuestras palabras con doble ánimo, con doble sentido. Por ejemplo, hermano, yo les cuento esto como una parte de mi debilidad o de mi flaqueza o de mi mala costumbre. Yo iba a una farmacia donde me había hecho muy... A ver cómo le explico, ¿cuál es la palabra, pastor? Conocido dentro de la farmacia. Pero más que conocido, había una Me gusta la pasar y otro. un trato chabacano. ¿Está bien así? Un trato chabacano. Y me costaba por ahí refrenar mi boca, pero no es que decía grosería, pero el juego, ¿no es cierto?, el jugueteo, yo no lo hacía con doble intención. Pero ¿quién puede medir la intención de una persona? Yo no puedo ver la intención, yo puedo ver lo que usted dice y cómo lo dice, no por qué lo dice. Y yo no tenía mala intención, pero le dije a Nancy, yo, ¿sabés qué? No voy a ir más a esa farmacia, voy a ir a otra farmacia. ¿Por qué? Porque esta gente nos hemos hecho tan compinche de que me cuesta separar al pastor de la relación. Y aunque ellos sabían que yo era pastor, porque yo nunca negué mi ministerio, pero ellos podían pensar, y este pastor, mira las cosas que hace, las cosas que dice. ¿Y quién quedaba mal? ¿Yo? El Señor. Un día fuiste vos conmigo, ¿no? La chica de la farmacia salió, ¡ah! ¿Cómo estás, mi amor? Y yo sé que es una chica joven, de amor a mí, viejo caracho, pero estaba mal, porque yo no tengo derecho a una vida propia, yo tengo una vida, ¿no es cierto? Soy una persona pública. Y no todo el mundo puede entender que no soy un viejo verde. Entonces el temor a Jehová es reverenciar el nombre de Dios, no solo en la iglesia, sino en la cotidianidad. ¿Me están siguiendo? ¿Queremos conocer a Dios? Primero, antes de leer la Biblia, antes de venir al templo, antes de cantar corito, antes de ser pentecostal, antes de ser teólogo, antes de todo, temor a Dios. Lo otro que tenemos que hacer con el temor a Dios es escudriñar la Escritura. Ahora, ¿para qué la escudriñamos? ¿Cuál es la razón que usted está aquí en esta noche? Escudriñan la palabra porque parece que en ella se encuentra la vida eterna. Claro, pero hay dos razones por las que venimos y nos congregamos. Una es por saber, y es buena decisión. Pero está incompleta si lo que sabemos no lo practicamos. El libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen. No todos saben leer. Es una bienaventuranza leer. Bienaventurados
lo que escuchan. Pero más abajo dice, más bienaventurado, o sea, leer, escuchar, es importante, pero la mayor bienaventuranza es poner por obra la palabra de esta profecía, que es la profecía, lo que tiene en la mano, la Biblia. Amén. Y lo tercero, muy importante, es la consagración. Conocer a Dios implica consagración. ¿Cómo nos consagramos? Sacrificando nuestra carne. ¿Cómo sacrificamos nuestra carne? Cuando el Señor te llama, el libro de Tesalonicenses dice, no apaguéis el espíritu. Consagrarnos a la hora que el Señor nos llama. ¿Están aquí o se están dando vuelta? Cuando el Señor te llama a las 3 de la mañana a orar, parte de la consagración, decir, Señor, acá estoy. Mañana es lo mismo, ¿no? Es ahora. Vio que la Biblia dice en el libro de Corintios, queremos buscarlo mientras Él puede hacer allá. Y llamarle, ¿qué quiere decir eso? Cuando te llama es el momento que está cerca. Pero pastor, el Señor está todo el tiempo. Sí, pero hay un momento específico donde el Señor quiere tener una charla personal con vos. La relación íntima, el sacrificio de tu carne, de tu voluntad, de tus ganas. Eso se llama consagrarse. Eso nos va a ayudar a conocer a Dios. El otro don que los apóstoles tienen es el don de sabiduría. Habilita a los apóstoles a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias. El don de inteligencia. No es lo mismo, no. Una cosa es la inteligencia y la otra es la sabiduría. El otro don es el don de la fortaleza. Permite a los apóstoles enfrentar las adversidades y perseverar en la fe. El don del consejo. El apóstol de oficio tiene la capacidad de aconsejar con sabiduría. El otro don es el don de la ciencia. ¿Qué es el don de la ciencia? El don de la ciencia es para entender las cosas que están más allá del entendimiento humano. Son entender los misterios de Dios más allá de nuestro entendimiento natural. ¿Amén? El don de ciencia ayuda a entender la numerología de Dios, los sueños, interpreta los misterios de Dios. El apóstol tiene el don de ciencia. Ya nos falta poquito, ya termina, faltan los últimos 2 dones. El don de la piedad. ¿La piedad es igual a la misericordia? No. ¿Cuál es la diferencia entonces? La misericordia es directamente, la misericordia es el amor sobre las miserias. Eso significa misericordia. La piedad es hablar de la vida pía, o sea, la vida santa. ¿Me entendés? A ver, te explico. La piedad no la entendí. Es la vida pía, la vida santa. De esa piedad habla. O sea, el apóstol tiene una vida consagrada, vive una vida consagrada, apartada. Este don, este oficio y el oficio profético son ministerios
que se ejercen en la soledad, se consiguen en la soledad. Cuando veamos un poco, estudiamos un poco el concepto que hoy hay de apóstoles, vamos a ver que hay una diferencia marcada entre lo que eran los apóstoles y lo que son los apóstoles, o los pseudos apóstoles. Porque hay apóstoles, pero hay pseudos apóstoles. Cuando digo pseudos apóstoles, hay quienes dicen ser y no lo son. Como aquello que dice, soy profeta. ¿Hay profeta? Amén, sí hay. Hay una corriente ortodoxa cerrada que dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Pues no es así. Y ya vamos a ver eso. Está bueno, perdón, pastor, está bueno saber la diferencia entre misericordia y piedad. Porque usualmente uno cree que es lo mismo. Porque No. por ahí la gente dice, tenga piedad de tal persona, o tenga piedad de mí. Y creen que piedad es lo mismo que misericordia. Y recién lo acaba de hacer la diferencia. Marca, la piedad habla de una vida pía, una vida santa. Pía significa santa. Una vida apartada. Es muy difícil ver a un apóstol con oficio apostólico, ¿no es cierto?, ser vulgar, por ejemplo. Es muy difícil. Primero que los apóstoles no es que se mandan la parte, son cuidadosos, son muy cuidadosos. No es que no se juntan, que no charlan, no, son personas que caminan por la vida. Piedad, amor al prójimo. No, son dos cosas diferentes. Sí, hay un sinónimo que marca eso, pero acá habla de la vida pía, de la vida santa. Y te leo, el don de piedad habilita a los apóstoles a tener un respeto y amor por Dios. Sí, eso es también. Bueno. Virtud inspira por el amor de Dios. Tierna Devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, acto de amor y Sí, compasión. porque, por supuesto, porque cuando uno ama a Dios, ama al prójimo. Por lógica, es una actitud natural. Pero vos me preguntaste, la piedad y misericordia son cosas totalmente diferentes. La misericordia es decir, por ejemplo, mira, este tipo me hizo 10.000 cosas y yo soy movido a misericordia, perdono lo que él me hizo. ¿Me explico? O sea, perdono, ya está, pasó, necesita, voy a estar. Soy movido a misericordia. El último, el don del temor de Dios. Es lo mismo que hablábamos hace un rato. Permite a los apóstoles tener una reverencia, un respeto profundo por Dios. El apóstol, estamos hablando de los que tienen oficio profético. Tienen un respeto. Cuando hablamos del respeto a Dios, hablamos del respeto a la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo manifiesto el amor, el respeto a Dios? Respetando a la iglesia. Respetando no el templo, respeto a la gente, a la iglesia, que la componemos todos. ¿Amén? Preguntas. Vamos a ocupar una hora de estudio y 5 o 10 minutos para adorar, cantar, así que tratemos de estar horarios, ¿sí? La gente con oficio apostólico tiene todos los dones. En un apóstol se juntan todos los dones. Es una de las características de un de un apóstol con oficio apostólico. En el hombre con oficio apostólico se concentra todo. O sea, para reconocer a un apóstol de oficio, te vas a dar cuenta en todos los que, por decir la carta de presentación, por decirlo de una manera. Claro. Tiene todos los dones, es porque es Los más conocidos son estos. El apóstol es fundador de iglesia. Ahora vamos a ver acá. El apóstol no es el que viene a recoger la ofrenda, el que viene el apóstol, es el que abre.
El apóstol forma discípulos. El apóstol lo siguen los milagros, o sea, hace una campaña, predica, va a un estudio, enseña, pastorea, le da todo lo que el trabajo. Todas estas herramientas funcionan en uno. Por supuesto, funciona el apóstol. Están todos los ministerios, el ministerio apostólico se cumple y se manifiestan todos los dones. Son personas que fundan obras, son personas que tienen hijos, pastores, hijos no físicos solamente, sino hijos espirituales, enseñan, pastorean, evangelizan, son capaces de hacer todo y son los que tienen la visión. Un apóstol va a un lugar y dice, acá hay que hacer esto. Que le den bolilla o no le den bolilla es otra cosa. Profetiza, el apóstol tiene la capacidad de profetizar, aunque no se dice profeta, porque es apóstol, pero tiene el don de profecía, se manifiesta en un momento X, se manifiesta el mensaje profético. Me pasó en Chile, las 2 veces que fui, entregué palabra profética y se está cumpliendo al pie de la letra. Entregué una palabra de ciencia, esto va a pasar. Si no hacen esto, esto va a pasar. Y como no me pasa, pasando exactamente lo que el Señor me dijo que le dijera. Pero yo por lo general, el que tiene oficio apostólico no se cachiporrea, como dicen los chilenos. Es humilde, tiene la capacidad de... Sí, está bien, estoy. También en él están los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Eh? En el apóstol, también en él están los 5 ministerios. Sí. Están los 5 ministerios. ¿Solo en el apóstol? ¿Solo en el apóstol? Solo en el apóstol. Los 5. Los 5. Se cumplen los 5 ministerios, hijo, y todos los dones están manifestados en él. Puede pastorear, puede evangelizar, puede enseñar, puede profetizar, porque Dios lo usa en los 5 ministerios. ¿Amén? Estoy hablando de ministerio, una cosa es ministerio, otra cosa es don, separemos las cosas. ¿Amén? Aquí anoto lo siguiente. Ante tan grande controversia en el tema de lo apostólico, me gustaría compartir algo importante para cortar esa controversia. ¿Hay apóstoles de este tiempo? ¿Qué dijeron ustedes? Sí. Que sí. ¿Por qué decimos que sí? Mi postura es que sí los hay. En primer lugar, porque está establecido en el libro de Efesios como uno de los oficios de los que el Espíritu nos dotó para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. El problema se forma cuando no ponemos en contexto de cuál es el trabajo del apóstol hoy. Y ahora vamos a ver por qué le digo que el apóstol hoy. Empecemos por definir el significado del nombre apóstol, que es enviado. Los primeros discípulos, que fueron los enviados directamente por el Maestro, se les puede llamar apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué a ellos se les puede llamar apóstoles de Jesucristo? Claro, pero nosotros también somos enviados a través del Espíritu Santo. Pero una de las características de los apóstoles es que ellos vivieron con Jesús, charlaron con Jesús, caminaron con Jesús, compartieron con Jesús. Él les enseñó. Veamos qué dice allí en el libro de Primera de Juan 1:1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto, lo que hemos oído,
los que palparon nuestras manos, esto hablamos. Si nosotros simplemente encerramos la palabra doctrina viene de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, los discípulos, porque tenemos que tener claro, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? No. 500 fueron los que lo vieron irse. Entonces Jesús no tenía una iglesita chiquita, porque yo no como, pero si Jesús tenía 12, entonces yo que tenga 10 ya está suficiente. Esos fueron los enviados. Claro, porque dice que en un momento de su ministerio, al año y medio aproximadamente, el tiempo de Jesús en la tierra fueron 3 años. A la mitad de ese tiempo, aproximadamente, no dice exactamente el año y medio, pero a la mitad de ese tiempo Jesús, después de una noche de oración, apartó a 12. Y a partir de eso, de esa noche de oración, 1 año y medio se dedicó exclusivamente a andar con ellos, comer con ellos, charlar con ellos, enseñarle a ellos, que eran los que fue formado como discípulos de Jesús, de él. Los otros eran discípulos también. Pero había 12 que fueron enseñados durante 1 año y medio exclusivamente por el Señor. Pero no se cuentan las mujeres. No, sin contar las mujeres, pero ¿había mujeres en la comunión de Jesús? Dice, no, las mujeres no. No, sí, Jesús andaba con mujeres, que sinvergüenza. No. Muy fieles. Y muy fieles. Eran mujeres muy fieles. La mujer del gobernador, por ejemplo, era discípula de Jesús. No se decía que las mujeres eran que con su economía mantenían el ministerio. Claro. Exactamente. Entonces, nosotros para poder, por eso es buena esta charla, hermano. Inviten al resto, los que quieran venir. Es bueno escardar estas cosas. Yo estoy dispuesto a enseñarles, hermano. Ahora usted tiene que estar dispuesto a querer aprender. Lo poco que sé se lo voy a enseñar con la ayuda del Señor. Entonces, hay cosas que nosotros casi en el bulto decimos, eran 12. No eran 12, eran muchísimos. Dice que habían 500 aproximadamente, no dicen que eran 500. No es que lo contaron, el número 500 no, eran las 500. Y contaban los hombres. Sí, pero Había más de 500, había mujeres. por supuesto. Entonces, tenemos que entender por qué 12, porque en el número 12 hay una enseñanza muy profunda. ¿Sabe lo que significa el 12? Orden. Jesús elige a los ordenados, a los que trabajan. El Señor no busca flojos. El Señor busca personas de trabajo. Cuando Jesús muere, ¿qué es lo primero cuando Jesús lo crucifican y muere? ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos? ¿Se fueron a trabajar? Dios busca hombres con las manos encallecidas, porque el hombre y la mujer con las manos encallecidas son capaces de ser fieles a sus principios de labor, a sus principios de trabajo, a sus principios de servicio, y son útiles para ayudar a otros también. ¿Amén? Entonces, ellos fueron testigos presenciales del ministerio terrenal del Señor y les mandó que enseñasen los que de primeras manos habían recibido del Señor. Mateo 28, 16, por favor. La pastora Ruth, después lo sube a YouTube, y ahí usted puede sacar y anotar y escribir y leerlo y escucharlo de vuelta. Este estudio va a salir también para Catel. Les mando un saludo a mi hermana Rosa Martínez, con todo mi corazón, como le decía hoy en el mensaje. Esta hermana es una verdadera bendición para mí. No la conozco personalmente, pero creo que el Señor la amonestó viendo un mensaje, un estudio, no sé qué vio, para que estuviera intercediendo por mi ministerio. Y va a una iglesia y convocó a hermanas o hermanos
para que hicieran un equipo de intercesión. Así que, hermana Rosita, sos una verdadera bendición para mí. Y bueno, te enviamos este material también para si alguna vez querés estar por acá, por Neuquén. Las puertas de mi casa y de esta iglesia están abiertas para vos y para tus hijos. Amén. Amén, hermano, ¿no? ¿La vamos a recibir bien? Hasta un asado somos capaces de hacer, ¿no es cierto, hermano Nico? Amén. ¿Encontraron? Léalo el que lo tenga. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí voy a aclarar dos cosas. Jesús le dijo a sus discípulos que a dónde tenían que ir, por todo el mundo. ¿Está hablando de qué cosa? ¿Qué calcula usted de qué está hablando el Señor cuando dice de todo el mundo? Todas las naciones. Todas las naciones. ¿O era solo para los judíos? Era para judíos. Había un mandato universal. Diga conmigo, un mandato universal. Y como era un mandato universal, le dice que bauticen en el nombre de ¿quién? El Hijo. Porque era un mandato universal. Muchos han hecho una controversia, y yo sé que alguno lo va a ver, de los hermanos unitarios, vamos a decirle hermano, que dicen, no, porque los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. El gran problema que cuando Pedro, después del día del Pentecostés, habla, ¿a quién les habla? A judíos. No eran todas las naciones, eran judíos. Eran de distintas partes del mundo con una sola fe en Dios y en el Espíritu Santo. Ellos creían en Dios. Los judíos siempre creían en Dios. Y también creían en el Espíritu Santo, porque el escritor del Pentateuco dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Quiere decir que ellos creían en el Espíritu Santo, pero no podían creer en Jesús. Entonces Pedro le dice a los judíos: bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Estaba hablando que era parte de la deidad. Ahora, muchos dicen, ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo parte de la deidad? Algún día vamos a hablar de la doctrina. Bueno, cuando estemos en el instituto, vamos a hablar de la doctrina de Dios. Tengo también material para hablar de eso, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Bueno, yo les voy a ver, y esto me gustaría que lo escriba. Le voy a mostrar la Trinidad de Dios en una palabra. No, cuando nosotros decimos Trinidad en la Biblia, no habla de Trinidad. La Biblia no explica o no dice la palabra Trinidad, pero esa también es una doctrina y lo vamos a ver en algún momento. Dios Padre por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Por amor a nosotros creó el mundo, por amor a nosotros creó los cielos, creó la tierra, creó la mar, la fuente de las aguas. Por amor a nosotros nos dio la vista, el olfato, la posibilidad de caminar, de procrear, de multiplicar, y por amor a nosotros nos dio una promesa que se cumplió en Jesús. Dios en Jesús es Dios con nosotros. Jesús estuvo con nosotros los hombres. Dios estuvo a través de Cristo con nosotros.
Entonces Jesús es Dios con nosotros. Y Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Le quedó claro? Amén. Dios Padre, Dios por nosotros. Hijo, Dios con nosotros. Espíritu Santo, Dios en nosotros. Cuando el Señor habla, yo le creo al Señor, no le creo a Pedro. Y bautizando por todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estaba el Señor viendo más allá de lo que vio Pedro. Pedro vio a los judíos que no creían en el Mesías. Es más, en el mensaje, el primer mensaje apostólico de Pedro habla recriminándole de que no aceptaron a Jesús. Y lamentablemente algunos sacaron la doctrina, en vez de cristiana, son pedristas. Pedristas, no. Porque enseñan lo que enseñó Pedro, pero Pedro no enseñó eso. No, los católicos también creen en la Trinidad. ¿Por qué? Porque Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y de ahí sacaron ese versículo, hicieron una doctrina que está ajena a la enseñanza cristiana. Y hay cientos y miles, y está bien, Dios lo bendiga. Amén. Entonces, los discípulos, los apóstoles de Jesucristo fueron los primeros discípulos que tuvieron el año y medio exclusivamente con el Maestro. Y ahora terminamos, porque ya se nos ha ido la hora, pero bien. Los enviados por Jesucristo son los que marcaron con su vida y experiencia la doctrina de la iglesia primitiva. Ellos enseñaron directamente lo que les enseñó Jesús. Hechos 2:42. ¿Quién lo tiene, Leano? Dice, y perseverarán. No dice perseverar. Perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Enseñaban lo que Jesús les dijo. Todas las cosas que yo les he enseñado, enséñenles. Ahí no había diversidad de enseñanza, ni del pelo, ni de la pollera, ni del pantalón, ni de la pintura, ni nada. La doctrina de los apóstoles genuinamente simple, sencilla, pero que marca la diferencia para nuestra vida. Se paga el precio. Esa es la doctrina de Cristo. No es como ahora, hermano, voy si quiero, hago lo que quiero, como si quiero, no como si quiero, me caso, no me caso, estoy, no estoy, hago lo que quiero. No. La doctrina de los apóstoles es lo que le enseñó el Maestro. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer divisiones entre ustedes. ¿Por qué divisiones? ¿Cómo división? Sí, división entre el que quiere y el que no quiere. El que quiere viene y el que no quiere fuera. Amén. Fueron ellos los encargados de entregar la revelación divina, por lo que guiarse y escribieron el canon divino. ¿Qué quiero decir con eso? Escribieron los 66 libros, fueron aproximadamente 40 en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy en día, con esto termino, hoy en día hay muchos que vienen con nuevas revelaciones. Yo tengo una revelación de Dios. Los César Castellano, y un montón de personas que dicen ser apóstoles, y que vienen con las famosas nuevas revelaciones. Sí, Maldonado. Esos son literalmente, chicos, así como son mentirosos.
La revelación, si yo quisiera armar una nueva revelación, tendría que escribir un nuevo libro de la Biblia. Porque el canon bíblico, no, estoy bien. El canon bíblico está cerrado. Usted quiere conocer lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, está acá. No hay más nada, no hay más lugar. Usted puede tener una revelación bíblica, un rema, no una revelación, un rema. Señor, me hiciste entender. Le voy a mostrar un rema de Dios. Esto está fuera de estudio. Génesis capítulo 14. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de los diezmos. Hablamos de los diezmos sobre qué era el diezmo, ¿es ley o es gracia? ¿Eh? ¿Es ley o es gracia? No. Bueno, pero había una discusión en internet especialmente que los ladrones, los pastores ladrones, porque eso era para la ley, porque los levitas no están más y que bla, 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 bla. Y un día me preocupé, digo, Señor, habré hablado más sobre el diezmo, porque lamentablemente a nosotros nos cerraron el circuito en Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición. Robadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre aún. Nos cerraron el circuito ahí. Pero basado en la Escritura. La gloria sea para Dios, el Señor estuvo mostrándome algunas cosas y después terminé un día, había ido a llevar a la sierva al banco y ella venía cruzando y el Espíritu de Dios me hizo pensar en algo. Yo no voy a decir que esto sea doctrina, pero quiero que la analicen. Yo les di un material, les di un estudio sobre los diezmos. Que los diezmos no son ni ley ni gracia, son actos de gratitud. En realidad fue un acto de gratitud la primera ofrenda de Abraham. ¿Por qué? Porque él había vencido con 318 hombres que no eran guerreros, eran sirvientes, a 5 reyes. Vino contento, feliz y en gratitud le dio los diezmos a Melquisedec. No era ley ni nada, no había ley. No había ley. La ley vino muchos años después. Era una gratitud de él, que ha comenzado con eso y le podía expresar a alguien y él consideraba. Después Moisés le habla a los levitas. A los levitas les obligaba a diezmar, a los levitas. Los levitas eran una tribu de sacerdotes. En una palabra, todo el que sirve, el que quiera servir, tiene que diezmar. Enseñaba eso a los levitas. En el libro de Nehemías, capítulo 10, Nehemías y los sacerdotes del pueblo de Israel disponen y dicen, y hemos tomado por ley apartar los diezmos y que no se olviden de los sacerdotes. Es una ley, hay una ley. ¿Pero por qué? También por gratitud. Porque los muros de la ciudad estaban derribados cuando Nehemías fue, y los muros fueron restaurados por el trabajo de Nehemías y el pueblo estaba feliz y apartaron los diezmos para que la casa de Jehová no tuviera necesidad de nada. Cuando hablamos de la casa de Jehová, ¿de quién hablaba? ¿De Jehová? ¿De quién habla? De la casa, de los que trabajan. Y en el libro
de la ley dice, no pondrás bozal al buey, a cualquier buey. Al que trilla. ¿Cuál es la diferencia entre el buey y el buey que trilla? Y el buey que trilla hace tantas fuerzas, lo aprendimos. El buey que trilla, hermano, yo me empecé a... Veo cuando uno empieza, sí señor, yo quiero saber más. El buey que trilla es el buey al que más se carga. El buey que trilla sube las cuestas y muchas veces a causa del peso se le dobla la chunca. ¿Cómo se llama las patas delanteras? Porque pata nomás, bueno, se le dobla las patas y a veces la dobla a propósito para hacer tracción con sus patas y así subir hasta el fin. El buey que trilla es el que lleva carga. Cuando uno siembra en el buey que trilla, siembra en buena tierra. ¿Me explico? Un buey que trilla es una persona, no se fijen en el pastor, por favor, esto es una enseñanza. No quiero que personalicen, por favor. Esa es la persona que enseña, que está, que si lo necesita va a estar, que si está enfermo puede orar por mí, él va a estar, Es un buen que trilla, trabaja. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, el que trabaja del altar, viva del altar. No el que está en el altar, el que trabaja del altar, viva del altar. Yo estoy en contra de los vagos, ¿no? A las 11 de la mañana, y pastor, no pasa que estoy orando de la madrugada, no, hermano. A la mañana hay que levantarse temprano para estar listo por si lo necesita. Pero le voy a dar un misterio más. Busque en Génesis 14 quién era Melquisedec, por favor. Cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Ahí nomás. Salió Melquisedec, rey. ¿Qué significa Salem? O Salón. Paz. Rey de paz. En el libro de Isaías, capítulo 9, aparece un hijo nos es nacido. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se llamará su nombre admirable, consejero, Príncipe de paz. príncipe de paz. Melquisedec, no se conoce la genealogía de Melquisedec. Era sacerdote sin temor a equivocarme, creo y quiero decir, haciéndome responsable, que Melquisedec es la cristofonía de Jesús. Cristo mismo en el Antiguo Testamento, tomando apariencia de
Dios tomando apariencia de hombre, o sea, Jesús. Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí nomás. Vi yo al Señor. ¿A quién vio Isaías? ¿Qué Señor? En este caso, No se olvide que lo que está escribiendo Isaías es 700 años antes que Jesús apareciera. Entonces, a quien vio Isaías es la cristofonía de Dios en la persona de Jesús. Este es un misterio que es lindo entenderlo, estudiarlo, analizarlo. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, al ángel de Jehová, cuando en Josué aparece el ángel de Jehová delante de Josué, ¿quién se cree que era? Jesús. Es la cristofonía. El otro día hablaba con una persona, ¿y por qué no se habla de esto? Porque la palabra del apóstol Pablo dice, con algunos hablo misterio. ¿Por qué con algunos? Porque no todos pueden entender esto. Algunos estarán pensando, está loco, digo. ¿qué quiere decir cristofonía? Cristofonía es la aparición de Jesús. De que haya nacido. Amén. Entonces, pero ese es un tema que ya lo vamos a hablar y lo voy a extender porque todo tiene un texto bíblico, tiene un texto y un contexto y les voy a mostrar bíblicamente lo que les estoy diciendo. Simplemente ahora quería darle un adelanto para que vayan saboreando todos los misterios que Dios tiene revelado para nosotros. Amén. Amigo, aquí que estuvo en el horno fuego también se le apareció una cuarta persona. Sí. Ese Exacto. ¿Cómo no? Entonces, Que el ángel que le apareció a Daniel en el horno de fuego era Cristo. ¿sí? Porque Dios, en la persona de Jesús, está hecho, formado, ¿no? Nadie lo hizo porque es Dios mismo. Pero estaba preparado, antes de que el hombre pecara, ya estaba preparada nuestra redención. Amén. Padre, te doy gracias.